El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy nos lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales, hablando de la jornada vocacional juvenil de la diócesis de Jericó. Y es con la religiosa Viviana Orozco Trujillo y con el religioso Diego Cerón. Buenas noches y bienvenidos a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, el 15 de abril se inició la jornada vocacional juvenil. ¿De qué comunidades religiosas son ustedes y por qué están por acá? Bueno, yo soy de la congregación religiosa Siervas de la Madre de Dios, una comunidad fundada por una antioqueña de Abejorral, la Madre Elisa Jaramillo Botero. Estamos aquí porque, pues en mi caso, el padre Johnny, encargado de la pastoral juvenil vocacional de la diócesis de Jericó, me extendió la invitación para que con mi congregación participáramos de la jornada vocacional que había acá en la diócesis. Perfecto. Bueno, ¿y el padre Diego? Yo soy religioso de los Padres Camilos, ministros de los enfermos, más conocidos como religiosos Camilos. Y pues sí, en el mes de febrero tuvimos la ocasión de cruzar palabra con el padre Johnny Ceballos en un encuentro nacional que hubo de promotores vocacionales en la ciudad de Bogotá, en la conferencia episcopal. Entonces nos extendió en el nombre de la diócesis esa invitación a participar de esa semana vocacional, ¿no? Una oportunidad muy buena que la diócesis ofrece a las diversas comunidades religiosas. Entonces, bueno, aquí estamos atendiendo esa invitación. Bueno, padres, ¿ustedes estuvieron por acá, pero solo en Andes o en toda la diócesis de Jericó? ¿Cómo es eso? Bueno, habíamos diferentes comunidades religiosas, sí, también los seminaristas de la diócesis de aquí de Jericó, en diferentes parroquias, en diferentes municipios. Ya. En Hispania, sí, Betania, sí, todos los municipios, Jardín. Y nosotros nos correspondió pues aquí el municipio de Andes. De Andes. O sea que ustedes están desde el 15 de abril acá en Andes. Llegamos el 15, aterrizó nuestro vuelo. Ah, bueno. ¿Y cómo se han sentido acá en Andes? ¿Lo conocían? Yo no había tenido la oportunidad de venir a Andes, es la primera vez. En mi caso, no, sí, Andes, bueno, Andes no lo conocía. Hace 2 años sí tuve también la oportunidad de participar, pero en otro municipio. En otro municipio. Sí, entonces bueno, y muy contento realmente. Creo que el Señor nos va poniendo siempre en camino y en medio de personas muy bendecidas. Y evidentemente la bendición del Señor al llegar a ese municipio y conocer nuevos hermanos ha sido una experiencia muy gratificante. Bueno, ahora fuera de cámaras hablábamos de la sacerdotal, de la vida religiosa. Expliquémosle un poquito a la comunidad, a los televidentes, cómo es la vida religiosa y cuáles son los diferentes carismas que se tienen, ¿sí? Bueno, mira, siempre le vamos diciendo a los jóvenes que en la vida de la iglesia existe una riqueza grandísima que son los carismas de la vida religiosa, la vida consagrada. En el caso de los varones existe la vida diocesana, de la cual pues ustedes han de conocer mucho, hablar del seminario diocesano de la diócesis de Jericó, quienes pues tienen su propio seminario, forman su sacerdote, y también estamos los religiosos. En el caso de los religiosos, todos los institutos, generalmente casi todos, cuentan con la rama femenina y la rama masculina. Cada uno, pues, cada forma de vida, todos somos religiosos. A veces la gente pregunta, ¿y ustedes son sacerdotes y son católicos? Entonces hay que hacer ahí la distinción, o sea, no distinción, sino aclaración. Claro, somos sacerdotes, todos somos católicos, solamente que hay características propias de cada estilo de vida.
Entonces decíamos ahora en el detrás de cámara que la vida secular o los padres diocesanos, como generalmente a veces lo conocemos, pues tienen unas características propias en su formación. Ellos atienden, digamos, las necesidades básicas, las necesidades de una comunidad, de una parroquia circunscrita, y tienen que estar preparados para todas las necesidades espirituales de la población. Sí. Nosotros los religiosos tenemos un carisma específico. Todas las comunidades religiosas tenemos un fundador y por acción del Espíritu Santo ha suscitado un carisma específico. En el caso, por ejemplo, de nosotros los religiosos Camilos, el carisma que el Espíritu Santo suscita en el corazón de Camilo de Lelis es la atención y el cuidado de los enfermos. Aparte de eso, pues hay unas características como por ejemplo los votos que rigen nuestra vida. Nosotros los religiosos tenemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros los Camilos tenemos un cuarto voto que es el del servicio a los enfermos. Los seminarios o los sacerdotes de vida diocesana tienen promesas evangélicas al obispo de su diócesis. Nosotros tenemos los votos a nuestros superiores legítimos, ¿no? Aparte, pues vivimos en comunidad. Es una característica propia la vida de la fraternidad. No vivimos menos de 3 en una casa por lo general, a no ser de que alguna circunstancia especial pues no nos lo permita. Y bueno, pues es una de las características, ¿cierto, sí, hermana? Pero antes de ir con la hermana, Padre Diego, los Camilos, entonces, la sede principal de ustedes acá en Colombia es en dónde? Bueno, permítame primero decirle, la comunidad de los religiosos Camilos es de origen italiana. San Camilo es un santo italiano, un pueblo que se llama Boquiánico. Los Camilos llegan aquí a Colombia hace cerca de 55 años. Ya hace muchos años atrás llegaron a la ciudad de Popayán, pero por diferentes circunstancias históricas se fueron nuevamente a Colombia y volvieron acá hace cerca de 55 años. Desde aquel entonces llegaron inicialmente a Bogotá. Con el pasar del tiempo ahora estamos en 4 ciudades que son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, pero la sede principal está en Bogotá. Allá tenemos nuestras casas de formación, nuestros seminarios. Ya, muy bien. Bueno, hermana, y Siervas de la Madre de Dios, ¿es su comunidad? Señor. Esa es nuestra congregación. Nosotros sí somos una fundación colombiana. Como le decía ahorita, nosotros nos fundó una antioqueña, la Madre Elisa Jaramillo Botero. Ella es de Abejorral, Antioquia, pero pues por distintas circunstancias, situaciones, dificultades que tuvo pues en Medellín, ella fundó la congregación en Popayán. Nosotras somos fundadas en el Cauca. La vida de ella es muy singular porque ella fue primero esposa, o sea, ella se casó cuando tenía 18 años. Sí. A los 22 años ella enviuda, queda con 2 hijos pues muy pequeños. Ella se dedica como laica, como catequista, a educar, a formar a sus hijos hasta que ellos pueden defenderse por sí solos. Y luego como laica ella empieza a interesarse por la protección de las niñas abandonadas, que están en riesgo de muchos peligros morales, físicos. Entonces ella dedica su tiempo, sus fuerzas, también el dinero que tenía, por lo que le había heredado su esposo, a proteger a estas niñas, hasta que ella siente en su vida la invitación, el llamado a la vida religiosa. Intenta en unas comunidades, por enfermedad, por distintas situaciones, le tocó retirarse, hasta que siente que el Señor la invita a formar su propia congregación, y es la Madre Laura, que es muy conocida para ustedes, la que le sugiere a ella, vaya a Popayán, que en Popayán el obispo le ayuda y le colabora. Efectivamente ella se fue para Popayán y nos fundó hace 72 años, es lo que llevamos nosotras de fundadas, de existencia aquí en la iglesia, y teníamos 4 añitos de fundadas cuando ella se nos fue, se nos dejó muy chiquiticas. Eso. Sí, muy su recién vida formada la congregación. Sí, pero las hermanas que estaban con ella la sacaron adelante y pues llevamos 72 años dedicándonos a que nosotras las siervas de la Madre de Dios nos dedicamos a la atención, al cuidado, a la protección de los niños, adolescentes y jóvenes. Mediante la educación en centros de desarrollo infantil, escuelas, colegios, también casas de acogida, de protección, internados para niñas que están en peligro moral, físico. Claro que Ese es nuestro carisma, la atención a estos niños. Sí, yo les hago estas preguntas es porque pues muchos jóvenes creerán que si atienden ese llamado de Dios es porque se van a ir o hacia el extranjero como
misioneros, ¿sí? O irían a ser sacerdotes o de pronto ingresar a una comunidad religiosa pues de monjas, ¿sí? No más sería eso. Entonces me interesa mucho todo esto y que no solo existen estas dos comunidades, sino que son muchas más comunidades, ¿cierto? Nosotros a lo largo de esta semana hemos venido insistiendo justamente con los jóvenes, haciéndoles precisión de justamente esas formas de vida que existen en la iglesia. Mira, yo soy de un pueblo del Huila que se llama Timaná. Y yo creo que nos pasa a muchos de nosotros que comúnmente decimos un seminario y nos nombran la palabra padre y nosotros tenemos un solo referente que generalmente es el sacerdote de nuestra parroquia y desconocemos las otras formas de vida o los estilos de vida. Entonces esa es una riqueza con la que la diócesis ha querido abrir las puertas para que la gente también en general conozca. A mí por lo menos, o a nosotros nos dicen mucho, yo no había escuchado hablar de los Camilos o no había escuchado hablar de San Camilo. Entonces, muy interesante eso porque sí es muy bueno descubrir que la iglesia tiene una riqueza muy grande. Nosotros estamos convencidos de que los carismas, de que la vida religiosa es sin lugar a duda una gran riqueza que el Espíritu Santo suscita en la iglesia. Entonces sí queremos decirle a todos los jóvenes que hay diferentes maneras de servir y de seguir al Señor. Y por eso pues los diferentes carismas que Él ha ido suscitando en el corazón de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, tiene toda la razón, claro Juan, en eso. Bueno, pero entonces, a ver, ustedes llegan acá desde el 15 de abril, ¿ustedes a dónde llegan? Ya todo está, digamos, debidamente organizado para que ustedes empiecen a hacer esa labor. Sí, fue el una padre Johnny sí tiene ya organización muy buena. Nosotros nos estaban esperando aquí en la parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes. Llegamos 4 personas a conformar el equipo, más el seminarista que está de año de pastoral ahí en la parroquia. Otra religiosa sierva de la Madre de Dios, el padre Diego, y el seminarista Schneider, que es del seminario también de Jericó. Aquí nos estaban esperando, ya teníamos un orden de trabajo, las visitas a los colegios, el lunes a tal colegio con tales grados a tal hora, el martes en tal colegio, miércoles en tal vereda. Entonces ya teníamos como distribuido las diferentes actividades que íbamos a realizar, pues para así también hacer más ágil y más efectivo todo el estaba trabajo. fríamente calculado. Ni un minuto para parpadear. No. Todo calculado. Bueno, y son diferentes los jóvenes del área urbana a los del área rural. No son iguales. Cuéntenos un poco algo que nos hemos llevado con sorpresa es que uno realmente a veces va de alguna manera preconcebido, predispuesto, porque mira, una sorpresa muy grata que nos hemos llevado. Generalmente en ese ejercicio, como tú lo decías, nosotros tenemos la maleta lista y nos toca salir, entonces conoce uno diferentes realidades y a veces uno se encuentra que generalmente los colegios del Estado, los colegios públicos, pues tienen una realidad distinta a un colegio privado, ¿no? Pero con gratitud y con una sorpresa positiva en ese sentido, la atención, la participación, la colaboración de los diferentes estudiantes de los colegios de aquí, o sea, no tenemos nada que decir. Muchachos muy buenos, aún con las realidades que hoy en día se ven a nivel social, pero muy receptivos, muy atentos, participativos. Como en todo, pues no habrán a veces las preguntas capciosas o las preguntas que quieren quizá corchar o bueno, en fin. Pero son cosas muy normales y comunes de los jóvenes. Pero en general, aterrados en el buen sentido de la palabra, del orden, el mantenimiento de los colegios, muy bonito, o sea, eso ha sido muy positivo, ¿no? Una lectura muy buena. Entonces sí, pues es bueno eso porque eso dice de la gente de esta tierra, ¿no? Dice de sus líderes, de muchos aspectos pues, de la vida social. Pero les preguntaba entre, digamos, las inquietudes, la forma de ser, de vivir, de preguntar de las personas, de los jóvenes del área rural a los del área urbana. ¿Son iguales? ¿No hay diferencia? Yo diría que de pronto hay un poquito de diferencia, aunque en la parte de la acogida, de la educación, de todo esto, es muy similar. De pronto en el campo comparten con más sencillez, como con más naturalidad. Sus preguntas de pronto son menos fuertes, por así decirlo, ¿cierto? Pero, o sea, en ambos sitios fue muy buena la acogida. Solo que yo, pues, no sé, alcancé a percibir en la zona rural que había como más, a la hora de compartir, como... Más sencillez, más...
Y de todas maneras, bueno, no sé si quepa la palabra, hay de alguna manera un poco más de inocencia, de ingenuidad positiva en la gente que viene del campo, ¿no? Es en cierta manera, ¿no? O sea, no porque en los otros contextos no lo haya, claro, pero sí hay una naturalidad mucho más perceptible, claro, en los jóvenes, ¿no? Desde el área rural, ¿no? Pero en general creemos que la acogida ha sido muy positiva. Bueno, dice por ahí que la tierra fría es como el caldo de cultivo especial para la vida religiosa, ¿sí? O sea, se pueden acercar más los jóvenes de tierra fría hacia la vida religiosa que los de tierra caliente. ¿Es cierto eso? Eso, el espíritu arde en el corazón del que sea. Sí, yo por lo menos no soy de una tierra fría. Se le ve la chispa. ¡Ay, María! Entonces yo creo que el Señor llama donde Él quiere, independientemente de las circunstancias que se vivan en cada cultura, en cada población, en cada comunidad. El Señor toca, el Señor llama y el Señor busca donde Él quiere, ¿cierto? Y podemos encontrar jóvenes dispuestos a responder en zonas frías, como usted llama, o de pronto en otras partes que son mucho más no sé, sí, yo creo que es como indistinto, no sé. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo han sido las experiencias que ustedes han tenido acá? De pronto ya hay muchachos que se sientan en confianza con ustedes y se acerquen y les digan: yo sí he sentido ese llamado, pero no sé, yo quiero como esperar unos días más, un tiempo más, lo que pasa es que tengo una noviecita, tengo un noviecito, ¿pasan ese tipo de cosas? Mira, los muchachos realmente una vez es un mundo de muchas inquietudes. ¿Y a qué punto quiero llegar? Los muchachos, primero, uno cuando llega al salón tiene que aprender a robarse su atención, a captar su interés, porque así pues de primerazo, si llegamos con un discurso quizás de Dios, es general de alguna manera una barrera. Entonces primero uno tiene que aprender a ganarse la atención y el respeto de ellos. Segundo, es la manera de ir haciéndoles que ellos también vayan entrando en ese campo que nosotros les vamos proponiendo. Entonces, pues digamos desde ese punto de vista, a veces hay que llegar con temáticas que sean muy propias de ellos, muy que vayan a la par de ellos y que eso poco a poco nos vaya conduciendo a esa finalidad que nosotros sabemos, que en este caso es simplemente proponerles que un día también se hagan esa pregunta por el seguimiento hacia Dios, ¿no? Porque pues de primerazo sería chocar contra lo que es su realidad. Entonces pues desde ese punto de vista llegarle al joven sí requiere una cierta afinidad, ¿no? Irse ganando su confianza y eso, y usted llega al punto en que cuando logra romper pues esa barrera, ya el joven empieza y se despliega. ¿Qué pasa con los jóvenes? Obviamente uno les dice, bueno, alguien tiene una pregunta, quiere saber, quizá en el corazón del joven está la inquietud, pero tiene pena, tiene miedo, porque ¿quién es el que tiene novia? Es quizá a veces el que bueno, no le va tan bien en el estudio, el más cansón, pero siempre hay que tener o sea, le decimos a los jóvenes, hay que tener presente una cosa, o sea, para entrar a la vida religiosa, al seminario, al convento, lo que sea, el Señor no llama a gente buena, perfecta, ¿no? El Señor llama al hombre y a la mujer que quiera dejar escribir su vida, ¿no? Entonces le decimos a los jóvenes, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Basta con que el joven tenga la iniciativa de dejarse llamar por Dios, ¿no? Yo creo que lo compartíamos en estos días, o sea, yo en mi historia personal, yo nunca o no me había hecho el planteamiento de sacerdote. Fue a través de un día un sacerdote llegó también al colegio y no era mi proyecto de vida, o sea, no me lo había pensado yo ser sacerdote. Fue a través de una inquietud que un día un sacerdote llegó al colegio en mi pueblo y plantó esa inquietud. Lo tocó. Entonces, ese fue como el ganchito pues del que el Señor se valió, en el caso mío, para llamarme. Ahora, eso es otra cosa. El Señor llama de diferentes maneras, en diferentes tiempos, bajo distintas circunstancias. Y a diferentes personas. Eso, totalmente. De pronto habían algunos muchachos que abiertamente, muy espontáneamente decían, a mí me gusta,
A mí me llama la atención, aunque a los demás les causara risa. Claro. Y había otros que de pronto nos buscaban cuando ya habíamos salido del salón y se nos arrimaban, ¿cierto? Venga, es que yo sí quisiera conocer, ¿qué tengo que hacer? Sí, entonces son diferentes las maneras de los jóvenes. Hay unos que de pronto tienen mucho temor a lo que van a decir, a lo que van a pensar. Pero igual nos sorprendió también eso, que no se guardaron esa inquietud, sino que algunos espontáneamente hicieron sus preguntas y todo, y otros nos buscaron cuando ya habíamos salido, se fueron a buscarnos a charlar. Claro. Sí. Bueno, pero fue el caso de ustedes también, Padre Diego, pues usted los veo como muy jóvenes, que ustedes dijeran, bueno, pero es que a mí me gusta tal muchachito, a mí me gusta tal muchachito, pero, y entonces es como ese tira y habló, y yo qué hago acá. O sea, es el caso de ustedes y el mismo caso de los jóvenes de ahora. Pues, vuelvo y digo, yo creo que cada uno, cuando a uno le preguntan por la historia de su vocación, cada uno ha tenido unas características diferentes, ¿no? Todos tenemos una historia de vida distinta. Sí. Pues desde este punto de vista, yo siempre la invitación que le hago a los jóvenes, les digo, miren, eso es como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Entonces, venga, conoce que en el momento en el que usted inicia el proceso, esa palabra proceso quiere decir, tú vas conociendo poco a poco lo que esta vida te va exigiendo, y ya usted va descubriendo si puede o no puede con eso. ¿Por qué menciono eso? Por ejemplo, el tema del enamoramiento, ¿no? Que uno dice, bueno, yo tengo que dejar a mi novia pues de una, entonces pues uno dice, bueno, finalmente usted inicia el proceso y a eso es lo que uno le llama ir haciendo discernimiento de las razones o motivaciones para usted querer entrar en el seminario. Entonces es realmente algo que usted durante los 9, 10 años que pueda durar el proceso de formación, usted tiene que ir aprendiendo a discernir si realmente esta es una opción de vida para usted, pero uno la tiene que ir conociendo. O sea, yo creo que en la vida religiosa, como en cualquier estilo de vida, uno más que renunciar, me prefiero hablar de decidir, de elegir, de tomar decisiones, de hacer opciones en la vida. La vida religiosa es una opción que, como un llamado y un don de Dios, pues nosotros lo hemos recibido y somos libres de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, pues por eso lo decíamos, ¿no? Dios nos llama a los buenos, a los santos, llama a hombres y mujeres de carne y hueso, con defectos, con virtudes, pero así como a los apóstoles, pues también dispuestos a dejarse tocar por esa experiencia. Bueno, el Padre nos dice, hombres y mujeres. ¿Han sido más inquietos los hombres o las mujeres en esta semana? Las mujeres molestan más. Las mujeres eran las más cansonas en el salón. Sí. Las que a veces como que formaban ahí, ¿cierto? Y la recochita, y a veces como que eso, a veces tomaban el tema como de recocha. Sí. Así como para algunas, ¿cierto? Sí. Pero la inquietud más hacia la vida del seminario, del sacerdocio, la vida religiosa, pues son más en los muchachos, considero yo que un poquito más de inquietud. Pues es curioso, siempre llama eso la atención, sobre todo hoy en día, que de alguna manera el hombre es más sensible, no pues por decir, no porque la mujer sea insensible, ¿no? Sino que es más perceptivo o da una respuesta, ¿no? Hoy en día es a nivel de iglesia en general, hay más jóvenes en los seminarios que mujeres en las casas, ¿sí o no, hermana? Inclusive a la chica les preocupa mucho el tema, inclusive, y si yo quiero ser religiosa me tengo que cortar el cabello. No. Entonces, solo hecho de cosas tan sencillas como esas hacen que ellas como que tengan su prevención, la prevención, ¿cierto? Bueno, me causó curiosidad algo que usted nos dijo ahorita, y es que las personas de acá del pueblo hacían ciertas preguntas tipo corchadoras. Sí, no fue el padre Diego el que comentó eso. Y que las personas de los jóvenes del campo pues eran más sencillos, inclusive hasta para preguntar. ¿Cómo así que preguntas corchadoras? Pues mira, o sea, lo que pasa es que pues para nadie es un secreto, es una realidad que como iglesia nosotros la reconocemos. Hoy en día pues todo este tipo de situaciones desafortunadas y dolorosas para la iglesia, como por ejemplo el tema de los abusos, estas ideas pues digamos desviadas o equivocadas de la iglesia, estos conceptos que a veces nosotros mismos alimentamos de que a los padres les gusta la plata, de que son eso, de que son los otros, o sea, ese tipo de realidades, obviamente
pues si alguien las dice es porque las escucha, ¿no? Y hay quienes aman y cuidan la iglesia y hay también quienes la atacan, como en todo momento y circunstancia de la vida. Entonces, pues sin lugar a duda, este tipo de situaciones es inevitable que a veces se reflejen en los jóvenes, ¿no? Usted sabe que cuando uno está en la edad de la juventud, busca las maneras de ser rebelde, de ir contra el sistema, de llevar la contraria, y los jóvenes son una clara expresión de eso, ¿no? Están en una etapa en la que buscan identificarse, consolidar su estructura psicológica, y esto hace pues que también ellos se enfrentan a ciertas cosas. Entonces es muy común que en un colegio los estudiantes digan ¿qué piensa la iglesia de los homosexuales? ¿Por qué los curas o el Vaticano no vende sus riquezas y da a los pobres? ¿Por qué los curas? Bueno, en fin, todo ese tipo de preguntas que uno razonan de esa manera. Sí, es su manera de entender la sociedad o de entender esa realidad o de captarla, y entonces aparecen ese tipo de preguntas. Y no solo ante la opción de la vida sacerdotal o religiosa, sino que cuando les hacíamos la invitación también a preguntarse por la opción a la vida matrimonial, entonces preguntas como ¿para qué se va a casar uno? Si hoy en día eso no dura, si hoy en día se van y lo dejan a uno solo con los hijos. Entonces ese tipo de situaciones también generaban en ellos esas preguntas, ¿no? Esas inquietudes. Pero también era uno de los fines de esta semana vocacional, mostrar cómo la vocación a la vida matrimonial también es una opción, ¿cierto? Que es necesaria y que es fundamental, y que también es semilla de vocaciones para la vida sacerdotal y la vida religiosa. Muy bonito. Bueno, dice jornada vocacional juvenil. Es normal, o sea, siempre se busca es como a los jóvenes, porque es como para ir encaminándolos de una vez hacia la vida sacerdotal y religiosa, pero también, digamos, hay personas ya adultas que de pronto quisiesen también ingresar a la vida religiosa. Mira, digamos que socialmente se van presentando unas ciertas tendencias. Pues obviamente en estos últimos años hay tendencias sociales que o las vamos heredando de otras culturas, de otros comportamientos, y se van generando también, y poco a poco nuestra realidad americana se va impregnando de modas extranjeras, bueno, en fin. Claro. Pero ¿a qué quiero llegar? Que en la iglesia se ha venido dando una nueva tendencia, y es la baja de las vocaciones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ingresé al seminario, mi grupo éramos 23, ¿no? Mi solo grupo, los que iniciamos ese año. Y hoy en día, pues obviamente los seminarios han contado con un recorte de vocaciones significativo. Claro. Sin embargo, a la par de eso, hay una tendencia, que es que también las personas, después de haber vivido ciertas experiencias, igualmente no se sienten satisfechos en sí mismos. Es decir, anteriormente tú entrabas a un seminario muy joven, ¿no? Claro. Hoy en día la mentalidad que poco a poco se va llenando el individuo es que yo quiero vivir, yo quiero conocer, yo quiero hacer, en fin. Pero con el pasar del tiempo, si uno analiza eso, se ha ido dando también el otro fenómeno, y es que finalmente sí, usted vive, hace una carrera, estudia, viaja, y sientes que realmente no estás todavía vacío, lleno por dentro. Entonces viene el caso de las vocaciones adultas, o alguna cosa de las vocaciones tardías. Es un entre comillas fenómeno social espiritual que hoy también los seminarios reconocemos. Entonces se acercan ya unas personas que después de haber tenido una carrera, quizás de haber tenido diferentes experiencias, tocan las puertas de nuestras casas buscando una opción. Claro que hoy la iglesia analiza todo este tipo de realidades y también plantea posibilidades, pues, para aquellas personas y claro que sí pasa, sí. Y en muchos seminarios, diócesis, comunidades religiosas, es una realidad. O sea, anteriormente decíamos no, recibimos hasta tal edad. Claro. Hoy en día las circunstancias exigen y nos piden que vayamos abriendo el camino, pues, a otras maneras, ¿no? Y formas igual, como lo que decíamos ahora, Dios llama en diferentes momentos, circunstancias, tiempo. Entonces sí, es una realidad, y la iglesia entiende, ¿no? estas circunstancias sociales. Inclusive en algunas diócesis hay seminarios para profesionales. Son los seminarios donde ya aquellas personas que ya tienen una carrera profesional van y viven la experiencia del seminario y se forman también para recibir la orden sacerdotal. Bueno, yo conozco el seminario para profesionales de la Arquidiócesis de Cali.
En Cali hay un seminario para ellos. Entonces, los bien. jóvenes que apenas van ingresando van al seminario mayor de la Sí. arquidiócesis, pero los que ya tienen una vida profesional, ya tienen una carrera y todo, van al seminario para profesionales. Por Dios, no sabía eso. Bueno, hermana, ya para terminar, me gustaría pues aprovechar, porque en realidad, como lo decían ustedes ahora fuera de cámaras, este pueblo es grande. Hay muchas personas que quizás no se dieron cuenta siquiera que ustedes estaban por acá. Pues aprovechen las cámaras para que invitemos a mucho joven y a mucho padre de familia que de pronto ve que uno de sus hijos tiene como esa tendencia, esa vocación de ser llamado por Dios, pues para aprovechar y poderse vincular quizás a sus comunidades religiosas. Pues como lo decíamos ahorita, ¿cierto? Comunidades religiosas femeninas y masculinas, pues hay muchas en la iglesia, ¿cierto? Y la inquietud de los jóvenes se sigue suscitando. Si tenemos esa inquietud, si nuestros jóvenes tienen esa inquietud, que los apoyemos como padres y madres de familia, que se les brinde el apoyo, que busquemos. Hoy en día las redes sociales nos sirven inclusive para saber ubicar una comunidad religiosa, dónde están, a qué teléfono se puede comunicar, en qué redes sociales los puedo encontrar. También se pueden acercar a su parroquia, con su párroco, manifestarle al párroco. A mí me llama la atención la vida religiosa, me llama la atención la vida sacerdotal, quiero la inquietud, quiero conocer. Entonces, extender la invitación a todos los jóvenes, también a todos los padres de familia, a que no dejen que esa inquietud se quede ahí, sino que si hay esa inquietud en nuestro corazón, busquemos, preguntémonos, démonos la oportunidad de conocer, de vivir la experiencia. Y pues Antioquia ha sido como una tierra muy, muy rica, ¿no? En vocaciones, Sí, muy por lo fértil que en hemos vocaciones. visto. Entonces, ahí queda la invitación abierta para que quienes están sintiendo ese llamado no se reserven esa inquietud para sí, sino que busquen esa la oportunidad de saber que hay muchas formas en la iglesia de servir, de consagrar nuestra vida a Dios y por medio de él a los hermanos. Perfecto. El padre Diego. Bueno, yo quiero extender una invitación muy especial. Yo creo que eso es un trabajo de conjunto. Si tenemos buenas familias, si tenemos valores en el hogar, muy seguramente nuestros hijos son el reflejo de lo que ven en sus hogares. Entonces, primero motivar a todos los padres de familia a seguir adelante, luchar por esa familia, a llevar adelante ese ideal del amor con el que un día ustedes concibieron a sus hijos. Si esta semilla de Dios nace desde el hogar, estamos seguros de que nuestros hijos van a ser ciudadanos, trabajadores, amigos y sobre todo también unos hijos de Dios convencidos de ese amor del Padre que nos tiene. Y pues desde luego que también a todos los jóvenes primero a motivarlos a luchar por sus sueños, a tener sueños, porque los sueños nos impulsan a seguir adelante. Como les decíamos durante esos días en los colegios, a vencer sus miedos, a vencer sus limitaciones, a desafiarse a sí mismos y a no tener miedo, ¿no? Esa es la invitación del Cristo resucitado. No tengan miedo, ¿no? Sino que abran las puertas y vayan. Entonces, desde esta perspectiva pascual, nuevamente reiterar a los jóvenes el deseo, la invitación a que conozcan la riqueza que hay en la iglesia, a que no tengan miedo de decirle sí al Señor a través de una vida consagrada, a decirle que nosotros los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, somos hombres y mujeres felices, que también tenemos sueños y que tenemos una vida completamente plena desde ese llamado que el Señor nos ha hecho. Si quisieran conocer un poco más de este carisma particular del servicio y la atención a los enfermos, los invitamos para que nos escriban, nos llamen a través de una red social o de este medio, a través del WhatsApp al 321-489-7615. Yo soy el padre Diego Cerón, promotor vocacional de los religiosos Camilo, o pues también nuestra información quedará aquí en la parroquia principal. Muy agradecido, tenemos que decirlo, con los sacerdotes que encabeza del padre Guillermo Laverde, personas llenas de Dios que edifican y que estamos seguros que todos hacemos parte de esa misma iglesia. Entonces, a través del padre Guillermo, de Luis Camilo, de los demás sacerdotes, del padre Johnny Ceballos, de esa diócesis de Jericó, estamos seguros que todos los jóvenes, hombres o mujeres que tengan inquietud vocacional, ellos los sabrán direccionar para que cada quien encuentre ese carisma con el que se identifica. Entonces, ánimo joven, no tengan miedo, que esta invitación y esta inquietud
la hace Dios, así como un día nos la ha hecho a nosotros, hoy también la hace a ti. Y pues a usted, Juan Carlos, a este canal, a esta invitación, les agradecemos por esa oportunidad tan grande y tan bonita y especial que nos regalan. Muchas gracias. A usted. Hermana Viviana, cuéntenos también, así como el padre que dio una dirección, ustedes tienen dirección en Facebook, Twitter, un número de celular. Cuéntenos. Bueno, la chica que de pronto tenga la inquietud, se quiera comunicar conmigo, yo soy la promotora vocacional también de la congregación. Mi celular, mi WhatsApp es 316-322-7884, o en Facebook me encuentran como Viviana Orozco, o la página de la congregación es www.siervasdelamadrededios.org. Tenemos que hacer un hashtag. Sí. Bueno, les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. Gracias, Juan Muchísimas Carlos, gracias a ustedes. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.